Dios los bendiga, queridos hermanos. Es el ministerio El Gozo de Jehová, que semana a semana traemos una clase para reflexión, para entender mejor la palabra de Dios. Antes de empezar, quisiera adorar a Dios. Adoremos. Bendito Dios. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Padeciste mi lugar, si yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí. Padeciste mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Los cielos, te quiero adorar, quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te Sí, tiene que Señor. exaltar. Sí, Dios mío. A ti sea el honor y la gloria. A ti solamente, Señor. Bendito, bendito Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito sea Jesús, mi Redentor y el Espíritu Santo. En esta hora, hermanos, vamos a estudiar el libro de Levítico. El libro de Levítico desde el capítulo 1, versículo 1 al 7. Vamos a nosotros a mirar, queremos entender cómo eran lo que vamos a discernir ahora en esos tiempos. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas para poder discernir tu palabra, para discernir y entender lo que nos quieres hablar. Gracias, mi Señor. Amén. Queridos hermanos, el tema de hoy será las leyes para vivir. Son leyes que se establecieron. Dios estableció, y esto es importante para nuestro conocimiento.
El libro establece los ritos que iban a caracterizar la práctica religiosa de Israel. Esto era obviamente en los tiempos de la ley. Dios dijo, Dios dio instrucciones específicas de cómo el pueblo había de adorar con sus vidas al Dios del cielo y tierra. Vamos a conocer un poco más de esto. Voy a hablar sobre ofrendas también. Vamos a hablar de sacrificios. Porque la palabra nos dice bien claro, llamó Jehová a Moisés y habló desde el tabernáculo. Dios no estaba metido en el tabernáculo, sino que representaba que estaba ahí. Obviamente, a Dios nadie lo encajó, nadie lo pone adentro. Dios dio instrucciones específicas cómo el pueblo había de adorarlo con su vida. Y nosotros vamos a conocer hoy sobre las ofrendas. Porque de las ofrendas no viene desde este tiempo, viene desde la época de Adán y Eva, si se acuerda de Caín y Abel. No es una ofrenda moderna, es una ofrenda que venía, pero recuerde lo que era una vez al año, no todos los días ni por semana, era una vez al año. Las personas que traían sus ofrendas a Dios, habiendo escogido al pueblo de Israel para que dé testimonio cómo iba a ser la forma de salvación, cómo Dios dio instrucciones a su pueblo para que lo adore. Hay formas específicas, cómo hacer sacrificios. ¿Para qué es estos sacrificios? Este es un sacrificio de arrepentimiento. Oiga bien, arrepentimiento. Es un sacrificio para la fe, pero también es sacrificio de agradecimiento y un sacrificio de amor. Es importante conocer esos puntos. De arrepentimiento, viene de la fe, viene del agradecimiento y también del amor. Es importante que usted recuerde esto, porque hay 4 tipos, de los 5 voy a hablar hoy día, que son ofrendas, pero estas ofrendas son sacrificio con sangre. Cuando hablo sacrificio con sangre, nos va a hablar un poco de cómo es la introducción de todos estos sacrificios. Primero había un sacrificio de holocausto. Este sacrificio de holocausto obviamente se ve en el libro de Levítico a partir del capítulo 1:6 al 8:13. Usted lo va a ver, esto nos habla sobre el holocausto. Ahora, ¿qué ofrenda habría de haber para esto? Había una diferencia. Para la gente pudiente, para la gente que tenía medios, ellos podían llevar un buey, podían llevar un carnero, podían llevarlo, pero los pobres que no podían llevar ni buey ni carnero, simplemente llevaban una paloma o tórtola. Esto iba a ser quemado, sacrificado, quemarlo hasta la ceniza. Ahora, ¿qué propósito tenía esto? Primero tiene que recordar que esta ofrenda era voluntaria, no era esforzada, era voluntaria. Esto es dado para una expiación por el pecado cometido en una forma involuntaria. Es decir, aquellos que sin meditación o alevosía cometían este pecado. Entonces, hacían este sacrificio y se lo entregaban a Dios. Pero había otro tipo también de ofrenda, y a este se le llamaba una ofrenda de grano. Eso está en Levítico capítulo 2, versículos 6 al 14, o puede seguir hasta el 14:23. O sea, todo esto nos habla este libro de Levítico. Ahora, la ofrenda era de grano, era de harina, era de aceite de oliva, era de incienso y también era pan horneado. Mire ese tipo de ofrenda que en ese entonces, y ahora vamos a discernir,
cuando se traía ese tipo de ofrenda. Había un propósito para esto, de traer esta ofrenda. Primero, como le dije, era un acto voluntario. Era una acción de gracia, una acción de alabanza y una bondad. ¿Por qué? Porque lo que Dios había dado a cada uno de ellos. Había otro tipo de ofrenda, pero esta ofrenda era de paz. Y también está en el libro de Levítico. Ahora, la ofrenda era un animal, oiga bien, un animal sin defecto, tomado de su rebaño. Y tenía nuevamente, cada ofrenda es voluntaria, no es obligada. Esta ofrenda era para adoración. Ahora, los sacerdotes y las personas traían una ofrenda y esta ofrenda la comían. Parte de esta ofrenda la comían. Juntos, todos se reunían y la comían juntamente con el sacerdote para mostrarle a Dios la comunión y la humanidad. Hay otro tipo también que es está en este libro de Levítico y es una ofrenda por el pecado. Y aquí voy a mencionar 5 puntos importantes. Primero voy a mencionar que uno tenía como ofrenda que traer a un becerro joven. No podría ser viejo, tenía que ser un becerro joven, y eso se lo traían al sacerdote y a los israelitas. ¿Con qué fin? Era requerido por ciertos pecados que habían cometido en una forma involuntaria. Había que pedir perdón, la purificación de esos pecados confesados. Había también que traer un macho cabrío para los líderes. Había también que traer una cabra o un cordero para una persona común. Para la persona pobre tenía que traer una tórtola o paloma. Y para los más pobres, porque siempre han habido los más pobres, traía harina. Eso era uno de los tipos. Pero hay otro tipo también de ofrenda que se hacía, la ofrenda de expiación. Y en esta ofrenda específica de expiación se traía un carnero o cordero. Ya usted vaya dándose cuenta cuando le hablo de cordero, el Jesucristo, el inmolado. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Era requerido nuevamente en una forma voluntaria, pero este era para expiar los pecados. Esto era para expiar los pecados, para restituirse. Pero en este caso específico había que pagar una multa del 20%. Era necesario para poder ser restaurado nuevamente a su vida diaria. Ahora observe este punto que voy a hablarle. El libro de Levítico del 8 al 10 no va a hablar. Y dice, luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodaron las piezas, o sea, la cabeza del animal y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Ahora, observe usted, se lavará con agua los intestinos, las piernas, y el sacerdote, oiga bien usted, hará arder sobre todo el altar el holocausto. Es una ofrenda encendida, es un olor grato para Jehová. Si su ofrenda para el holocausto fuese del rebaño de las ovejas o de las cabras, machos sin defecto, tendrá que ser ofrecida. Hermanos, la ley de Dios para la adoración, representada en este libro de Levítico, habla sobre los sacerdotes en los tiempos patriarcales. Ahora, observe usted, cuando hablo de los tiempos patriarcales, estamos hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Ahora, esto era por familia, la cabeza de familia hacía este sacrificio. Pero después del éxodo, o sea, cuando fueron a Canaán, los sacerdotes debían ofrecer el sacrificio por quien quiera que fuera parte de la comunidad nacional. O sea, yo voy, llevo mi ofrenda y eso ya no era la cabeza de familia, es forma voluntaria. Iba al sacerdote, a los levitas. Ahora quiero que se entienda que el sacerdote fue establecido y puesto por Dios. Por eso que los llamados a los pastores son por Dios. Esto no es una herencia. Sus ayudantes fueron los hijos de Aarón, establecidos por Dios, por Nadab y Abiú. No surgieron otros modelos divinos, Dios lo estableció para la adoración. Pero si no hicieron como ellos, que no hicieron lo que Dios manda que se haga, Dios los mató. El ministerio, obviamente sacerdotal, bajo el sistema del libro de Levítico, difiere de forma significativa de los sacerdotes de otras religiones y culturas cercanas a Israel. Según las instrucciones del Señor, los sacerdotes representaban al pueblo ante Dios y enseñaban la ley y principios al pueblo de Dios. Ellos también eran los cuidadores del tabernáculo, ellos lo cuidaban, eran los levitas, eran nombrados para asistir. Dios los consumió a estos levitas, los comisionó a tomar el lugar de los primogénitos. Ahora observemos lo siguiente. No solamente habían las ofrendas, no, también en ese tiempo de Levítico se hablaba sobre las fiestas, sobre estos días de fiesta y sobre estos días santos. Dios estableció fiestas especiales, tanto para los días santos, para recordar a los israelitas que ellos eran un pueblo santo. La ley señalaba qué hacer en cada ocasión. O sea, Dios estableció esto para una, esto para la otra. Levítico habla de los siguientes periodos santos. Había el día de reposo. Primero, el día de reposo. Este día de reposo era el día de descanso, era apartado para Dios. Aquí nadie trabajaba, ni aun los animales. Todo era separado para Dios. En segundo lugar, había un año, oiga bien, un año de reposo. Pero este año de reposo, que obviamente nos habla el libro de Levítico, nos dice que es un año de reposo para la tierra. La tierra tenía que descansar un año. El tercer punto que observo es el año del jubileo. Este es muy bonito, porque era para ayudar a los pobres. Es decir, si uno tenía una deuda, esa deuda era cancelada. Si habían esclavos, los esclavos eran libres. Si alguien había cogido una tierra a otra persona, esa tierra tenía que haber sido devuelta a sus dueños originales. En otras palabras, era año de jubileo, año de regocijo. Pero también estaba la fiesta de la Pascua. Cuando hablo de la fiesta de la Pascua, trae a mi memoria muchas cosas. Es para recordar la liberación de Egipto. Por cada familia uno tenía que matar y comer un cordero, pero los comía con hierbas amargas, con sino. Sino significa pan sin levadura. Lo tenía que comer. Pero esto tenía un recordatorio. El pan de asino, que es el otro punto, era para recordar que Dios sacó a Egipto a Israel. Y lo sacó a prisa. Y comían pan sin levadura. Se reunían varias veces juntos y daban ofrenda.
Es un recordatorio. Pero también está aquella fiesta de primicia. Era para recordar la bendición del Señor sobre la tierra. Ellos mecían la gavilla. La gavilla era donde se ponía y se mecía. Que ponían ahí, habían cañas. Como eran como cañas, ramas o hierbas. Había grano, había cebada. Y todo eso lo ofrecían como un holocausto. Eso era una ofrenda de grano. Pero también estaba la fiesta de las cosechas. Me recuerdo al Pentecostés. Para reconciliarse y dar gracias por la cosecha de grano, y lo hacían una fiesta con alegría. Incluían ofrendas y eran tanto requeridas como involuntarias, de ambas formas. Había una fiesta tremenda que era la próxima fiesta, es la fiesta de las trompetas. Ahora, ¿qué había en la fiesta de las trompetas? Que es el Año Nuevo, para representar a Israel, a Dios, a buscar a su favor. El pueblo se reunía, sonaba sus trompetas y ofrecía sacrificios. Ellos tocaban, es un año nuevo, un año para empezar. Viene también una fiesta de expiación, o lo que nosotros llamamos como Yom Kippur. Este era un año para purificar a los sacerdotes, para purificar al pueblo del pecado y para purificar también el lugar santo. El pueblo reposaba, ayunaba y se lamentaban por sus pecados y hacían sacrificios. Y había otros más. Habían los tabernáculos, tiendas de reunión. Vamos a explicar un poquito esto. ¿Para qué se hacían esas tiendas? Era para recordar el viaje de Egipto a Canaán durante una semana. Esta era una fiesta de una semana. Vivían en tiendas de campaña, es decir, salían de sus casas, hacían sus ramadas en árboles con palmeras y se regocijaban recordando lo que habían vivido. Y esta fiesta se hacía cada 7 años. En ese tiempo, el sacerdote leía el Pentateuco. Esos 5 libros de Moisés lo leían. Pero viene otra fiesta, la fiesta de la Santa Convocación. Esto era para recordar que el Señor había provisto, y esta fiesta se hacía cada 7 años. Las fiestas de convocación se reunían y hacían sacrificios. Esto recordaban y se hacía cada un siglo. Ahora, hermanos, concluyo. La teología de la santidad impregna en el libro de Levítico. Afirma tanto la santidad de Dios como la inclinación del pueblo hacia el pecado. No obstante, Dios desea que su pueblo se acerque en santidad. Dios Él proveía el sacrificio por el pecado. Así la teología de la santidad apoya los sacrificios, el papel de los sacerdotes y la celebración de la fiesta. Eso en el tiempo de Levítico. Hoy tenemos a Jesucristo, el Cordero Inmolado, aquel que fue una vez y para siempre en el sacrificio santo, para ser lavados, porque en el tiempo de Levítico y Éxodo simplemente se cubría el pecado, nada más que se cubría con esa sangre de los machos cabríos, de esos animales que se sacrificaban. Pero en este tiempo, señores, hermanos, en este tiempo
Es Jesucristo, que no nos cubrió, no, sino que nos limpió de todo pecado, de toda inmundicia. A Él tenemos que adorar y glorificar, inclinarnos. El tiempo se acerca. Ya usted no tiene excusa. Ya usted escuchó lo que Dios quiere de usted. Su forma es venir a Él, venir a Jesucristo, ser lavado sus pecados. No importa la inmundicia que haya cometido, en Cristo tenemos respuesta para ser limpiados y restaurados de esas maldades. Que Dios lo bendiga. Bendiciones, hermanos. Antes voy a orar. Que el Dios de la gloria, el Padre Celestial, nos ilumine a recordar que sin Él no somos nada. Que a través del Espíritu Santo nos hable, nos dirija a su presencia. Límpianos, Señor, cada vez más. Y bendice a mis hermanos, a mis amigos. Límpianos con tu sangre, Jesucristo. Con esa sangre preciosa que aún cae en el Gólgota, en el monte Calavera. Límpianos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, una vez más les repito, si ustedes quieren escuchar las clases que doy, simplemente vaya a mi página www.ministerioelgozodejehová.com y ahí usted podrá escoger cualquier mensaje, clase que usted quiera escuchar. Bendiciones.